Título 5. Capítulo 17. Trabajos con riesgos especiales. Artículo 145. Los establecimientos en donde se fabriquen, manipulen, o empleen sustancias infectantes, o susceptibles de producir polvos, gases, o nieblas tóxicas o corrosivas, y que pongan en peligro la salud, o vida de los trabajadores, estarán sujetos a las prescripciones que se detallan en este capítulo. En los procesos de fabricación, se emplearán las sustancias menos nocivas. Su almacenamiento, manipulación, o procesamiento se efectuará en lugares aislados, destinando personal adiestrado y capacitado para su manejo, y adoptando las máximas medidas de seguridad. La utilización de estas sustancias se realizará en circuitos cerrados, a fin de impedir su difusión al medio ambiente laboral, en cualquiera de sus estados. De no ser ello posible, se captarán en su origen, y se proveerá al lugar de un sistema de ventilación, de probada eficacia como medida complementaria, para mantener un ambiente adecuado, tratando asimismo de evitar la contaminación del medio ambiente exterior. En caso de pérdidas o escapes, se pondrá en acción el plan de seguridad que corresponda, según la naturaleza del establecimiento, y cuyo texto será expuesto en lugar visible. El personal a emplear en trabajos con riesgos especiales, será adiestrado, capacitado, y provisto de equipos y elementos de protección personal adecuados al riesgo, según lo establecido en el capítulo 19. Los envases conteniendo sustancias o elementos explosivos, corrosivos, tóxicos, infecciosos, irritantes o cualquier otro, capaces de producir riesgos a los trabajadores, serán seguros, y deberán rotularse visiblemente indicando su contenido, como así también las precauciones para su empleo y manipulación. Artículo 146. En los establecimientos en donde se fabriquen, depositen o manipulen sustancias explosivas, se cumplirá lo reglamentado por fabricaciones militares. Artículo 147. En los establecimientos en que se procesen sustancias perjudiciales para la salud de los trabajadores, en forma de polvos, u otras capaces de generarlos, y fibras de cualquier origen, se captarán y eliminarán por el procedimiento más eficaz. Artículo 148. En los establecimientos en que se empleen sustancias corrosivas, o se produzcan gases o vapores de tal índole, se protegerán las instalaciones y equipos contra sus efectos, a fin de evitar deterioros que puedan constituir un riesgo. Los lugares en donde se almacenan estas sustancias, tendrán ventilación suficiente y permanente, además de sistemas de avenamiento. Los envases, se mantendrán con sistema de cierre hacia arriba, debiendo ser desechados al cesar en su uso. Aquellos que contengan repetidamente las mismas sustancias corrosivas, en cualquiera de sus estados, serán controlados diariamente. El trasvase de estas sustancias, se efectuará preferentemente por gravedad, o sistema que revista máxima seguridad. El transporte, se efectuará en envases adecuados, y con sistema de sujeción o fijación en el móvil que los transporta. Durante su almacenaje, no se usará el apilamiento. De producirse derrame de las sustancias corrosivas, sobre el piso o elementos de trabajo, se señalará y resguardará la zona, o los elementos afectados para evitar el tránsito o su uso respectivamente, y se procederá a su neutralización y eliminación por el medio más adecuado a su naturaleza. Artículo 149. En los establecimientos en donde se fabriquen, manipulen o empleen las sustancias enumeradas en el artículo 145, se instalarán dispositivos de alarma acústicos y visuales, a fin de advertir a los trabajadores en caso de riesgo. Los establecimientos,
Para facilitar su limpieza deberán reunir las siguientes condiciones. 1. Paredes, techos y pavimentos lisos e impermeables, sin presentar soluciones de continuidad. 2. Pisos con declives hacia canaletas de desagües a fin de impedir la acumulación de líquidos, y permitir su fácil escurrimiento. 3. Ventilados adecuadamente, y con dispositivos de seguridad, que eviten el escape de elementos nocivos a los lugares de trabajo próximos, y al medio ambiente exterior. 4. Mantenidos en condiciones higiénicas, a efectos de evitar los riesgos inherentes a las sustancias empleadas. Cuando se manipulen sustancias infecciosas, se extremarán las condiciones higiénicas por procedimientos adecuados, los que alcanzarán de ser posible, a los productos y sustancias previamente a su manipulación. Para el procesamiento de sustancias tóxicas, corrosivas, infecciosas o irritantes, se adoptarán tecnologías cerradas, o bajo cubierta con sistema de aspiración adecuada. Artículo 150. En aquellos trabajos en que se utilicen materias de origen animal, tales como huesos, pieles, pelo, lana, y otras, o sustancias vegetales riesgosas, será obligatoria, siempre que el proceso industrial lo permita, su desinfección previa por el medio más adecuado. Se evitará la acumulación de materia orgánica en estado de putrefacción, salvo que se efectúe en recipientes cerrados, y se neutralicen los olores desagradables. En los establecimientos dedicados a trabajos con productos animales o vegetales, será de aplicación el Decreto número 4238/68 y normas legales conexas. Artículo 151. En aquellos establecimientos en donde se realicen trabajos hiperbáricos, se cumplirá lo reglamentado por la Armada Nacional. Artículo 152. En los establecimientos en que se realicen trabajos de soldadura y corte, se asegurará una adecuada ventilación e iluminación. Asimismo se tomarán las medidas de seguridad necesarias contra riesgo de incendio. El personal a emplear en este tipo de trabajo, será adiestrado, capacitado, y provisto de equipos y elementos de protección personal adecuados, los cuales lo protegerán contra los riesgos propios del trabajo que efectúen, y en especial contra la proyección de partículas y las radiaciones. Se deberán tomar además, todas las precauciones necesarias para proteger a las personas que trabajan, o pasan cerca de los lugares en donde se efectúen trabajos de soldadura o corte. La ropa deberá estar limpia de grasa, aceite, u otras materias inflamables y se deberá cumplir con lo dispuesto en el capítulo 10. Artículo 153. En los establecimientos en donde se efectúen trabajos de soldadura autógena, alta presión, se almacenarán los cilindros según lo establecido en el artículo 142. Los de oxígeno y los de acetileno, se almacenarán separadamente, de manera tal que en caso de incendio se los puede evacuar rápidamente. Serán claramente rotulados para identificar el gas que contienen, indicándose en forma visible el nombre del gas y pintando la parte superior con colores para su diferenciación. Se utilizarán reguladores de presión, diseñados solo y especialmente para el gas en uso. Los sopletes deberán ser limpiados regularmente, efectuándose su mantenimiento en forma adecuada, y serán conectados a los reguladores por tubos flexibles, especiales para estas operaciones. Se evitará el contacto de sustancias grasas, o aceites con los elementos accesorios de los cilindros de oxígeno. Artículo 154. En los establecimientos, en donde se efectúen trabajos de soldadura autógena, baja presión, los generadores de acetileno fijos, deberán instalarse al aire o en lugares bien ventilados,
lejos de los principales lugares de trabajo. La ventilación asegurará que no se formen mezclas explosivas o tóxicas. La iluminación será adecuada y los interruptores y equipos eléctricos estarán fuera del local o la instalación será a prueba de explosiones. Los generadores de acetileno portátiles se deberán usar, limpiar o recargar, solamente si se cumplen las condiciones señaladas precedentemente. Se prohíbe fumar, encender o llevar fósforos, encendedores de cigarrillos, usar llamas o sopletes, soldar y tener materiales inflamables en estos locales. Se instalarán válvulas hidráulicas de seguridad, entre el generador y cada soplete, las cuales serán inspeccionadas regularmente, y en especial, luego de cada retroceso de llama, y el nivel de agua será controlado diariamente. El mantenimiento solo será realizado por personal adiestrado y capacitado para tal fin. En caso de desarmar un generador, el carburo de calcio deberá ser removido y la planta llenada con agua. Esta deberá permanecer en la misma al menos durante media hora, para asegurar que todas las partes queden libre de gas. Las partes de carburo de calcio adheridas, deberán ser separadas cuidadosamente con herramientas de bronce, u otras aleaciones adecuadas que no produzcan chispas. Las cargas usadas no se utilizarán nuevamente. El carburo de calcio deberá ser almacenado, y mantenido seco en una plataforma elevada sobre el nivel del piso. Este almacenamiento se realizará dentro de envases metálicos, a prueba de agua y aire, y de suficiente resistencia mecánica. Asimismo se hará bajo techo, en locales ventilados adecuadamente, y si estos estuvieran contiguos a otro edificio, la pared será a prueba de fuego. Se indicará visiblemente este lugar, señalando el producto de que se trata, como así también la prohibición de fumar y de encender fuego dentro del mismo. Los envases conteniendo carburo de calcio, solo deberán ser abiertos antes de cargar el generador, utilizando para ello herramientas adecuadas, y nunca con martillo y cincel. Artículo 155. En los establecimientos, en donde se realicen trabajos de soldadura eléctrica, será obligatorio el cumplimiento de lo siguiente. 1. Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los conductores del circuito de utilización para la soldadura. Será admisible la conexión de uno de los polos del circuito de soldeo a estas masas, cuando por su puesta a tierra no se provoquen corrientes errantes de intensidad riesgosa. En caso contrario, el circuito de soldeo estará puesto a tierra en el lugar de trabajo. 2. Aislar la superficie exterior de los portaelectrodos a mano, y en lo posible sus pinzas agarre. 3. Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores, no se emplearán tensiones superiores a 50 voltios, o la tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a soldar, no superará los 90 voltios en corriente alterna, y los 150 voltios en corriente continua. El equipo de soldadura deberá estar colocado en el exterior del recinto en que opera el trabajador. 4. Los trabajadores que efectúen este tipo de tareas serán provistos de equipos y elementos de protección personal, los cuales reunirán las características señaladas en el capítulo 19. Artículo 156. En los trabajos de soldadura eléctrica y autógena, se usarán pantallas con doble mirilla, una de cristal transparente y la otra abatible oscura, para facilitar el picado de la escoria, y ambas fácilmente recambiables. En aquellos puestos de soldadura eléctrica que lo precisen, y en los de soldadura con gas inerte, se usarán pantallas de cabeza con atalaje graduado, para su ajuste en la misma. Estas deberán ser de material adecuado, preferentemente de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
o en su defecto con fibra vulcanizada. Las que se usen para soldadura eléctrica, no deberán tener ninguna parte metálica en su exterior, con el fin de evitar contactos accidentales con la pinza de soldar. Artículo 157. En los establecimientos en los que se realicen trabajos de soldadura y corte en espacios confinados, se deberá asegurar por medios mecánicos, una ventilación adecuada, conforme lo establecido en el capítulo 11 de este reglamento. Esta comenzará a funcionar antes de que el trabajador entre al lugar, y no cesará hasta que éste no se haya retirado. Cuando el trabajador entre a un espacio confinado, a través de un agujero de hombre, u otra pequeña abertura, se lo proveerá de cinturón de seguridad, y cable de vida, debiendo haber un observador en el exterior durante el lapso que dure la tarea. Cuando se interrumpan los trabajos se deberán retirar los sopletes del interior del lugar. Artículo 158. En los establecimientos en los que se realicen trabajos de soldadura, y corte de recipientes que hayan contenido sustancias explosivas o inflamables, o en los que se hayan podido formar gases inflamables, se deberá limpiar perfectamente el recipiente, y comprobar por procedimiento apropiado, que no queden gases o vapores combustibles en el mismo, o reemplazar todo el aire existente en él, por un gas inerte o por agua. Si el contenido del recipiente es desconocido, se lo tratará siempre como si hubiera contenido una sustancia explosiva o inflamable. Artículo 159. Los trabajadores que deban desempeñar tareas en ambientes sometidos a presiones distintas de la atmosférica, deben ser protegidos para evitar daños a la salud. 1. Los tiempos de exposición a presiones superiores a la atmosférica, y la sucesión de periodos de trabajo y reposo, se establecerán en función de la presión absoluta. La descompresión será gradual y programada, para evitar daño a la salud. 2. En conexión, o a distancias prudenciales de los accesos y salidas de los lugares de trabajo en aire comprimido, cuando las presiones de trabajo lo requieran, deben instalarse cámaras de descompresión convenientemente diseñadas, y operadas por personal competente. Tendrán espacio suficiente, en función al número de personas y asientos adecuados, y dispondrán de medios de comunicación con el exterior, y aberturas de observación. Tendrán relojes, y manómetros confiables con grafo registrador, y calefactores regulados termostáticamente. Cuando estén destinados a gran número de personas, o a periodos de descompresión prolongados, tendrán ventilación e instalaciones sanitarias adecuadas. 3. Los lugares de trabajo con aire comprimido, deben tener adecuada ventilación en función del número de operarios y del tipo de tarea. El aire a proveer debe ser respirable, especialmente libre de aceite, y la ventilación debe reforzarse convenientemente cuando exista posibilidad de contaminación. 4. Las instalaciones de compresión que alimenten a los lugares de trabajo en condiciones hiperbáricas, las fuentes de energía que utilicen, y los conductos de alimentación de aire, deben contar con adecuadas reservas que aseguren la continuidad del mantenimiento de las presiones necesarias, en caso de situaciones de emergencia. Los conductos deberán tener en su descarga válvulas de retención. 5. El personal que trabaje en ambientes hiperbáricos, deben ser seleccionado y controlado periódicamente mediante exámenes de salud. Debe limitarse el tiempo de exposición al personal no aclimatado, y cuando la presión de trabajo sea elevada, debe proveerse cámaras de recompresión reservadas, exclusivamente para el tratamiento de personas afectadas. Se debe contar con un servicio médico, o una sala de primeros auxilios debidamente equipada, y deben llevarse registros individuales del número y tiempo de las exposiciones.